Dice la Escritura en 1 Samuel 30, hemos estado leyendo esa historia por varios domingos ya, y de ahí tomamos esta frase, fortalecidos en el Señor. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, los enemigos habían venido, habían invadido la ciudad, la habían quemado, habían arrasado con todo, se llevaron las mujeres, los niños, los bienes, todo se lo llevaron cautivo. Y cuando David y sus hombres llegaron, estaban llorando, estaban afligidos, angustiados, y en un momento se encendieron en ira y querían hasta matar a David, como si hubiera sido su culpa. Y dice que David se angustió mucho porque todos estaban en amargura de alma. Y allá está la frase, 1 Samuel 36, mas David se fortaleció en Dios. Es nuestra función como iglesia proveerles a ustedes los mecanismos, las herramientas, los instrumentos espirituales que Dios ha dado en su palabra, para que tú puedas vivir una vida cristiana sana, saludable, en crecimiento, naturalmente creciendo. Como cuando vas al médico y el médico te dice, bueno, si usted quiere estar mejor, necesita tomarse esta medicina, una pastilla diariamente. Y si quiere seguir mejorando, entonces necesita hacer al menos 30 minutos diarios de ejercicio. Y si quiere aún estar mejor, entonces necesita cambiar su dieta, su alimentación, y coma más fruta, coma más verduras. Y si aún quiere estar mejor, y el médico te da una serie de recomendaciones, pues tú vienes a la iglesia, y en la iglesia nuestra tarea es proveerte esas recomendaciones. Frente a las dificultades de la vida, frente a las luchas, a las pérdidas, a la muerte, cuando la muerte toca nuestra puerta y seres queridos son llevados, cuando hay muerte en nuestros sueños, muerte en las emociones, muerte en las ilusiones, muerte en las relaciones, cuando vienen las dificultades, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo ser fortalecidos en el Señor? ¿Cómo continuar la lucha? Cuando los golpes de la vida vienen de tal manera que el alma se despierta y dejamos de soñar, de creer que las cosas serán mejores, que creer que habrá un futuro mejor. Y entonces cualquier cosa que venga estará bien recibida porque ya no soñamos más. ¿Cómo continuar? ¿Cómo ser fortalecidos en el Señor? Les hemos provisto varias herramientas. Hemos enseñado acerca de acción de gracias. Aún en medio de las dificultades, da gracias. El Salmo 100 nos invita a entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. Otro mecanismo en medio de las luchas, cuando estás angustiado, estás preocupado, cuando vienen los golpes de la vida, alaba. Entrad por sus puertas con alabanza, y tú pones música y empiezas a cantar y te fuerzas a cantar, aunque no quieras cantar, porque las cosas están tan duras, tan difíciles, pero canta y alaba y empiezas a mirar a Dios y empieza tu espíritu a ser fortalecido. ¿Cómo más fortalecerse frente a las luchas? En oración. Vas a Dios en oración y hablas con Él. Es lo que hizo David allá en 1 Samuel capítulo 30. Una sencilla oración. Fueron segundos. No fue una larga oración. Fueron segundos en las que él en su mente, en su corazón, habló con Dios. El pueblo quería matarlo. La situación era angustiante. Eso era rápido. Eran segundos antes de que alguno de esos de verdad se atreviera a sacar la espada. Eran segundos de oración. Y se comunicó con Dios y vino sobre él la sabiduría, la inteligencia, y él encaminó la ira de todo su pueblo contra los enemigos, y vamos a alcanzarlos, y los alcanzaron y recuperaron todo. Segundos de oración, momentos de oración, de hablar con el Padre, de acercarse a Él. Eso fortalece tu espíritu. Otro mecanismo del cual hablamos es hablar en lenguas. Una evidencia de un nuevo nacimiento, una evidencia de la llenura y permanencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, está en la capacidad de poder hablar en otras lenguas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice que el que habla en lenguas a Dios habla.
Tú no entiendes, Satanás no entiende, nadie entiende. Es una comunicación personal entre tú y Dios. Es el teléfono rojo que tú usas directo al trono de Dios, y allá viene fortaleza para continuar en medio de las batallas. Cuidar el corazón. Dijimos que si tú albergas odio, resentimiento, deseos de venganza, enojo, pues eso va a atraer más problemas, más luchas, más dificultades. Cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Comunión con el Espíritu Santo, una amistad, nos enseñó el pastor Juan. Comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13, dice, la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. No es solo para el pastor o los pastores o la profeta. Para todos. Puedes ser amigo del Espíritu Santo, y en esa relación con el Espíritu Santo eres fortalecido en él para seguir enfrentando las batallas. Hoy quiero traerte una nueva herramienta que es fácil, es sencilla, es de la vida diaria, y que todos aquí la pueden poner en práctica para que en medio de las dificultades puedas estar fortalecido en Dios y seguir adelante. Juan estaba hablando hace un momento de la cultura de la honra. La herramienta hoy es la cultura del testimonio. Cultura del testimonio. ¿Qué significa eso? En español es: recuerda lo que Dios ya ha hecho. Puedes recordar lo que Dios ya hizo en tu vida. Puedes recordar lo que Dios hizo en otros en la iglesia. Puedes recordar lo que Dios hizo con sus hombres y mujeres en la Escritura. Y si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Si eso ya ocurrió antes, volverá a ocurrir contigo. Lo que Dios hizo con este o con aquello, también lo puede hacer conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. Y en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, recuerdas lo que Dios hizo, y eso empieza a levantar tu espíritu, empieza a levantar tu fe, empiezas a sentirte fortalecido por la presencia de Dios. Si Él ya hizo un milagro, hoy voy a esperar el mío. Hoy puede suceder conmigo, porque en un momento todo puede suceder. Historias encuentras en la Escritura. José durmió esa noche en la cárcel, 13 años vendido como esclavo, y estaba en la cárcel. Amaneció en la cárcel, ¿y dónde durmió? En el palacio. En un día su vida cambió. En la noche eran esclavos por más de 430 años. Después de medianoche eran un pueblo libre camino a la tierra de Canaán. En un día tu historia puede cambiar. Pero ¿cómo hacemos eso? Recordemos lo que Dios hizo. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 78. Salmo 78. Espero que hayas traído tu Biblia. Si no trajiste tu Biblia, supongo que tienes tu celular. Busca ya tu Biblia. Debe tener una aplicación para tu Biblia. Es importante que tengas tu Biblia, que la leas, que la marques, que te apropies de ella. Tener tu Biblia. Salmo 78. Escucha lo que dice el salmista. Es David quien habla ya. Salmo 78. No, este no es David, este es Asaf. Salmo 78, versículo 1. Escucha esto. ¿Lo tienes? Salmo 78, 7, 8. Versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Escucha estas frases. ¿Sí encontraste? ¿Sí tienes tu Biblia? Amén. Si vienes a la iglesia tienes que traer Biblia. Escucha esto, versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová,
su potencia, y escucha la frase, y las maravillas que hizo. ¿Qué está diciendo el salmista? Que ellos escucharon las alabanzas de Dios, su poder, su potencia y las cosas grandes que hizo. Las escucharon de sus padres. Si tú lo piensas, los salmos fueron escritos durante el periodo del rey David. El rey David fue rey más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Cuando sucedieron todas estas cosas, la maravilla de Dios que se describen en este Salmo 78, 500 años atrás. Trata de poner eso en tu mente. 500 años, padres contándole a los hijos contándole a los nietos a los bisnietos, y de generación en generación estaban contándose testimonios de lo que Dios hizo. Dios hizo llover granizo con fuego. Dios hizo venir plaga de langostas y arrasó con Egipto. Dios abrió el mar rojo. Dios envió desde el cielo maná todos los días. Dios abrió la roca dura como el pedernal y brotaron aguas de las cuales todos bebimos. Y todas esas maravillas se las iban contando de generación en generación. Dice el Salmo, versículo 4. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Escucha la palabra ya, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob. ¿Sabes qué? Encontré que la palabra testimonio en la raíz del griego significa volver a hacer, volverlo a hacer. Significa que cuando yo doy testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, estoy diciendo que Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual Dios le mandó a nuestros padres que la notificasen, que se la contaran a los hijos. ¿Para qué contamos testimonios? Escucha esto, versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán se la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es que cuando tú escuchas que Dios hizo este o aquel milagro con aquel o tal hermano, tu fe es fortalecida. ¡Wow! Si lo hizo, lo podrá hacer conmigo. Y crea en ti expectativa. Expectativa. Esperar que te suceda a ti. A fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Te pido el favor de que sigas en casa leyendo el Salmo 78. Es un largo salmo. Y vas a encontrar allá la narración de todo lo que Dios hizo. Y vas a encontrar que el salmista habla como si él hubiera estado allá. Abrió el mar rojo y nos alegramos en ese día. ¿De qué estás hablando, viejo, si tú no estabas allá? Eso fue hace 500 años. Él se apropió de ese testimonio como si fuera suyo. Yo quiero que escuches esto. Si tú eres una persona que puede decirme hoy, yo como que no he visto muchos milagros en mi vida. Si tú eres una persona que puede decir, yo no he visto cosas sobrenaturales en mi casa o en mi vida, yo te invito a que hagas lo que el salmista hizo. 1. Busca cómo Dios obró y cómo Dios cambió. Lee la Biblia y encontrarás historias de cómo Dios intervino en la situación de una persona, un hombre, una mujer, un niño, un pueblo. Cambió la historia. Busca esos momentos en que Dios obró. Y aprópiate de esas promesas como si fueran para ti. Si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer en ti. Y crea en ti esa expectativa para ver el poder y la gloria de Dios obrando en tu vida. Pero volviendo a lo que nos ocupa, Salmo 78, 2 cosas tengo que decirte. 1, los testimonios
revelan la naturaleza de Dios. Los testimonios revelan la naturaleza de Dios. Cuando tú escuchas como Agar, huyendo de casa, va con su hijo, su muchacho de 14, 16 años, iban atravesando el desierto, se acabó la comida, se acabó el agua y ya estaban a punto de morir. Agar pone su hijo y se retira porque ella no quiere verlo morir y está ya clamando a Dios, y mientras ella está orando a Dios, el muchacho en sus últimas fuerzas llora y clama a Dios, y de repente fueron abiertos sus ojos y allá había de la roca brotando agua como un manantial. Cuando tú escuchas esa historia, cómo Dios le salvó la vida a esta mujer y a ese muchacho que vino a convertirse el padre de todas las 44 naciones árabes que ves allá en el Medio Oriente, cuando tú escuchas cómo Dios tuvo misericordia, cómo Dios obró sobrenaturalmente, cómo abrió en el desierto una roca para sacar agua, cómo vino y con su poder le salvó la vida a este muchacho. No me digas que eso no te levanta tu fe y te hace pensar, wow, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios compasivo. El Dios en quien yo estoy creyendo es un Dios bueno, es un Dios que llega a tiempo. No llegó cuando el muchacho ya llegó. Sí, el muchacho ya se estaba muriendo, pero llegó a tiempo para salvarle la vida. Él llegará a tiempo cuando tú lo necesitas. Él llegará en el momento justo cuando tú lo requieres. Tú verás la gloria de Dios en el momento justo, porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es puntual, Él nunca falla, Él me ama. Y empiezas a conocer a través de los testimonios quién es Dios. Por eso es tan importante crear esa cultura del testimonio. Escuchar lo que Dios hizo. Y nuevamente te repito, si tú puedes decir, yo no he visto mucho de cosas sobrenaturales, de milagros, como repetimos en la ofrenda, yo nunca he visto un cheque en el correo, a mí no me suben el sueldo, antes me suben el seguro y me suben la renta y me sube todo, pero todo lo demás me baja. Y si tú no has visto la gloria de Dios sobrenaturalmente, es porque no has creado esa expectativa. Lee en la Escritura lo que Dios ha hecho y escucha lo que Dios hace en otros, para que conozcas a quién es el Dios que estás buscando y sirviendo y siguiendo. Los testimonios te hacen conocer a Dios. Seguro que puedes hoy levantar tu mano y decir, yo tengo un testimonio, yo vi el poder de Dios. Desde niño he visto el poder de Dios obrando en mi vida. Recuerdo cuando tenía como unos 10 años, ya habíamos llegado a la iglesia y tenía una infección en mi cuerpo, tremenda infección, estaba ya en cama por varios días. Me llevó mi mamá al médico y me mandaron unos antibióticos fuertísimos, pero no surtían efecto. Y vino un pastor a nuestra iglesia, un amigo pastor, y yo recuerdo que él entró allá a la habitación, yo estaba allá en la cama bajo mis cobijas, y él puso un poquito de aceite en mi frente y oró por mí. Yo recuerdo la primera vez que tuve esa increíble sensación. Él puso su aceite y puso su mano en mi frente y sentí ese fuego, calor, como cuando te sube la fiebre. Desde la coronilla fue bajando por todo mi cuerpo hasta que lo sentí en la planta de los pies. Al otro día estaba completamente sano. En un momento. Y continuamente intento hacer memoria y recordar lo que Dios hizo por nosotros. Cómo Dios obró allá proveyendo para cada necesidad. Recuerdo cuando Paulo Andrés nació, tendría tal vez unos 2 años, y por alguna razón en ese momento no había mucha fluidez económica, y recuerdo que mi esposa se paró allá en la puerta de la cocina y dijo, así sencillamente soltó la bomba y dijo, no hay leche y no hay pañales. En ese momento se te vuelve todo oscuro, sientes que todo se convierte en blanco y negro, y yo
caramba, no tengo un bendito peso, no tengo de dónde saco leche y pañales para este muchacho. Y recuerdo que lo único que se me ocurrió fue irnos para la iglesia. Y nos fuimos para la iglesia y recuerdo que en ese entonces el pastor había planeado poner allá el salón para los niños, para los bebecitos. Y él había estado en nuestra casa y había visto cómo yo pinté para Pablo Andrés. Antes de que él naciera, yo había puesto una pared azul oscura, la otra más clarita, la otra más clarita, la otra más clarita. Había puesto varios tonos de azul, había puesto una cenefa del arca de Noé, todo el cielo le pusieron papel de colgadura con nubecitas y arco iris y sol y yo tenía el cuarto listo para cuando naciera mi hijo. Y el pastor vio eso y dijo, hermano, ¿por qué no viene y hace lo mismo en la iglesia? Pero tú sabes que cuando vas a la iglesia, pues en la iglesia es gratis. Es tu donación, es tu... Y yo fui con amor y yo recuerdo, por lo menos compre la pintura, hermano, y yo pinto. Y recuerdo que ese día no hay leche y no hay pañales y no hay un peso. Y estaba yo echando rodillo allá cuando llega la secretaria. Y dice, hermano, antes de irse, por favor, pase por mi oficina. Y ay, caramba, ¿qué ahora qué hice o qué? ¿En qué me metí? ¿Qué pasaría? Y cuando llegué a la oficina, el pastor nos había dejado allá un cheque de donación por el trabajo que yo estaba haciendo. Corra a comprar leche y pañales para el muchacho. Dios siempre llega a tiempo, Dios es fiel, Dios no falla. Y empiezas a recordar cómo Dios apareció, cómo Dios llegó en el momento, cómo Dios suplió, Dios sanó, Dios cuidó, Dios protegió. Recuerdo mi esposa camino a casa, yendo de la iglesia a nuestra casa, ella bajó a nuestras ciudades, supongo, igual como donde ustedes vienen, allá hay ese separador, los que van para el norte, los que van para el sur, y ahí en medio está el separador, y ella quedó allá en el separador, y ella recuerda cómo ella bajó el pie para seguir caminando, cuando de repente viene un carro a toda velocidad y toma la curva. Ella sintió literalmente cómo la alzaron y la pusieron un paso atrás sobre el andén. La protección de Dios sobre su vida. Allá hubiera quedado hecha galletica en la mitad de la calle. Pero allá vino el ángel de Dios y la levantó, literalmente la levantó y la protegió. Y tú empiezas a recordar esos testimonios y eso te lleva a mirar a Dios. Oh, Dios es fiel, Dios siempre está conmigo, Dios no fallará, Dios es puntual, Dios es amor, Dios es misericordioso. Aunque no lo merezcas, siempre ha estado ahí proveyendo y levantas tu fe y eres fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Porque los testimonios te dejan conocer a Dios. Y lo segundo que quiero señalar muy claro en el salmo que hemos leído hoy, Dios ordenó que los padres le contaran a los hijos los testimonios. Dice, Él estableció testimonio, versículo 5 del Salmo 78. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Me gusta la palabra notificar. La palabra notificar es una palabra de índole legal y es como cuando el secretario del abogado, del juez, viene a tu casa y te dice, le notifico que tiene una citación en la corte. Notificar es un acto legal. Dios está diciendo, es una orden para ti, papá, es una orden para ti, mamá, que le cuentes a tus hijos que Dios es real, que Dios ha obrado, que le cuentes a Dios lo que Él ha estado haciendo en tu vida. Es cierto, yo usualmente no hablo de las luchas económicas en casa delante de mis hijos. A veces ni siquiera con mi esposa para no angustiarles. Yo no quiero decirle a mis hijos cuánto debo, todo, la renta es mañana y no tengo ni un peso. Yo no quiero crearles ansiedad por cosas que no les toca todavía cargar. Pero cuando veo el poder de Dios, se los dejo saber y se los cuento. ¿Por qué? Escuchen esto, padres, escuchen. Cuando usted le cuenta a sus hijos
lo que Dios ha hecho con usted. Los está preparando para que cuando llegue el momento y ellos estén enfrentando su propia lucha, lo recuerden y digan, oh, si Dios le proveyó a mi papá, Dios también lo va a hacer conmigo. Si Dios lo hizo con mi papá y con mi mamá, Él también lo va a hacer en mi casa. Si Dios obró de esa manera con mi papá, también lo va a hacer conmigo. Y levantamos su fe y creamos en ellos esa cultura de fe. La cultura del testimonio, donde el padre le cuenta a sus hijos cómo obró. Tenía que pagar una suma importante el viernes. Trabajé desde la semana pasada duro y aún el fin de semana para entregar los proyectos, y con el proyecto pues va la factura, y estaba esperando el viernes mi pago para pagar lo que necesitaba. Recuerdo que desde el jueves mi esposa me dijo, púyalos para que tengan pendiente, y entonces desde el jueves estaba enviando textos. ¿Cree que puedo pasar mañana por mi chequecito? Pues llegó el famoso viernes, hace 2 días. Llegó el viernes y empiezo a llamar y uno me dice, hubo un incendio. Sé que hay un incendio, hay un incendio y nos hicieron evacuar, lo siento, hasta la otra semana. Y empiezas literalmente a sentir que vas allá por las cataratas del Niágara, pero en picada y sin paracaídas, hermano. Y empieza mi fe a bajar, y yo, Pacho, ¿ahora qué hago? ¿Qué? Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Por allá uno apareció con $400 y yo, gracias, pues son 400 que no tenía hace una hora. Y ahí tratando de sumar, restar, multiplicar y dividir. Dios, ¿qué hago? 4 de la tarde del viernes y fui a visitar a otro cliente. Y cuando llego, me dice, mi esposa no va a poder llegar. Y yo, ay, Pacho, yo sé que la esposa es la que paga aquí, ella es la que, como en toda casa, seamos honestos, la mujer es la que lleva la rienda. Y, ay, esta mujer, ¿dónde andará? Y empecé a hablar con él, no sé de dónde me salieron fuerzas para disimular. Y empecé a hablar con él de su familia, de su trabajo, de sus cosas. Y después de media hora le dije, hermano, al fin, ¿que tu esposa va a venir o no? Y me dice, déjame, le texteo. Y estaba poniendo el texto cuando la mujer aparece en la puerta. Le entregué sus planos, le entregué la factura. Ella misma me dijo, oye, Diego, has venido ya 4 veces a mi casa y yo no te he pagado nada. Le dije, gracias por mencionarlo, aquí te traje la cuenta de cobro. La mujer la miró y le dice al marido, hey, haz un cheque por tanto, y se fue, ni se despidió ni nada. Haz un cheque ahí. Santo Dios, a último momento. Pero Dios no falla, Dios llega. Y llegué por la noche a la casa y le conté a mis hijos cómo durante todo el día habían dado ya en picada derecho al fondo, pensando, ahora no voy a poder pagar esta noche, y ahora qué hago, qué digo, qué me va a pasar, qué me van a hacer si no pago. A último momento Dios llega, Dios llega. Y para ustedes, iglesia, algunos de ustedes han estado varios años con nosotros. Yo quiero recordarles lo que Dios ha hecho. Siempre luché, y todavía lo hago. Todavía no encuentro la respuesta si el autismo es una enfermedad o es un demonio. Lo que sí sé es que ese domingo llegó el papá y la mamá. Íbamos a ministrar y a orar por sanidad, y el papá y la mamá vienen arrastrando su pequeño niño de 6 años, autista. Era uno de esos casos graves en que el niño los despertaba a las 3, 4 de la mañana golpeando su cabeza contra las paredes. Han escuchado, saben lo que es autismo. Es ese gran problema en el alma, en la mente, donde no hay desarrollo, donde el niño está encerrado en sí mismo.
No hay comunicación, no hay interacción humana. Y el niño se golpeaba su cabeza y lo traen arrastrando. Y mientras lo arrastraban, el niño gemía y yo no sabía si era un demonio, era una enfermedad. El hecho es que llegaron los padres allá adelante con el niño. Yo me bajé de la plataforma, ni supe, no me preguntes qué oré. No me preguntes qué dije, si reprendí demonio o reprendí la enfermedad. El hecho es que el niño seguía allá convulsionando y gimiendo y moviéndose. Y yo subí las escaleras y escuché la voz de Dios que me dijo: dile que en 6 meses el niño va a estar bien. Me volteé y con la autoridad de Dios le dije a los padres: Dios dice que en 6 meses el niño va a estar bien. Escucha esto: a los 5 meses, el niño estaba con su papá, su mamá y su hermano mayor tomando un avión para viajar a México, para que lo conociera su familia, para que vieran lo que Dios había hecho en él. Y cuando regresó, vinieron a nuestra iglesia a dar testimonio. El niño estaba completamente sano. Y yo, para asegurarme, hicimos un paseo, fuimos a un parque. Y yo estaba ya sentado con el niño. Escucha, el niño estaba sentado frente a mí en completa calma. De repente suena el camión de los helados. La mamá le pregunta al niño: ¿quieres helado? El niño dice: sí, yo quiero un helado. Me pregunta a mí, yo dije: no, yo no quiero nada. La mamá vino con su helado, el niño tomó su helado, su cono. Escucha esto. Y antes de morderlo, me ofreció. Eso es algo que nunca jamás un niño autista haría, compartir. Me ofreció de su helado y me estaba hablando y me estaba contando de su viaje, me estaba contando de su colegio. Entró a un colegio normal, como un niño normal. Dios obró en ese niño autista, y los que estaban en casa de oración deben recordarlo. Y los que no han estado, sépanlo. Dios sanó a un niño autista. Allá estaba Ana Luisa. Ana Luisa tenía una masa allá que parecía ser cáncer. Escucha esto: la mujer llegó a la cirugía. Estaba ya con su túnica de enferma para ser operada. Habíamos orado por ella, la pastora había orado por ella, habíamos orado por ella en la iglesia. Y segundos antes, el médico entra allá, y segundos antes de que le pongan allá su mascarilla con la anestesia, ella dice: doctor, ¿por qué no me hace otra vez un examen? Yo me he sentido diferente las últimas horas. Ya estaba en la camilla de cirugía. El médico decidió hacerle un examen. Le hicieron un examen y estaba completamente sana. En media hora la mujer estaba en su oficina trabajando, sana, sin cirugía. Dios había removido lo que había en su cuerpo. Recordamos las rodillas de Rosita. Yo recuerdo esa noche cuando la pastora bajó de la plataforma y oró por Rosita. Sus rodillas estaban muy delicadas, estaban muy mal, y sentimos cómo tronaron esos huesos, y Dios sanó las rodillas de Rosita. En medio de un domingo, recuerdo que diste una palabra profética y dijo: aquí hay alguien que tiene un familiar en otro país que está gravemente enfermo. Diste la palabra de fe, la persona que era lo tomó, llamó a su familiar, y en el mismo momento en que ella estaba dando la palabra de fe en la iglesia, la familiar estaba siendo sana en otro país. Oh, Dios es grande, Dios es poderoso. Hemos visto las obras de Dios, hemos visto los milagros de Dios, la gente llegando, la gente quebrantada, siendo transformada por el poder de Dios. ¿Recuerdan a Salvador Villalobos? El hombre hacía 2 meses había salido de la cárcel después de 5 años en la cárcel. Y ese día, recuerdo, yo solo iba por el barrio al frente de la iglesia, puerta en puerta, dejando un volante, invitando a la gente en la iglesia. Y yo recuerdo que lo vi a él conversando con otro muchacho ahí en la calle. Y los vi tan animados y yo dije: no los voy a interrumpir. Sin embargo, me di la vuelta y me acerqué a ellos. Al fin y al cabo, para eso había salido, a repartir volantes de la iglesia. Encuentro a 2 ahí hablando, les hablo a los 2, les hablo de la cruz de Cristo, les muestro la obra de redención en la cruz. Su primo, resultó que era su primo, él no quiso hacer la oración de fe. Él sí se volteó frente a mí y dijo: yo soy culpable delante de Dios, necesito perdón. Ahí en la calle hizo su oración de fe. Le di el volante y le dijo: te espero en la iglesia. Y me dice: el domingo voy. La gente siempre dice: yo voy, y yo sé que no van a ir. Dije: ok, pues, sorpresa, allá llegó. Recuerdo que después del mensaje hice el llamado y él vino, pasó por la mitad,
por la isla del frente, hasta que llegó allá adelante, quebrantado, sus ojos llorando, se puso de rodillas y volvió a recibir al Señor. Cuando nos despedimos, le dijo: en la próxima semana traigo a mi esposa y a mi hija. Le dije: ok, está bien. Yo siempre dudando. La verdad es que el próximo domingo llegó con su esposa y su hija. Resulta que no era su esposa, no se habían casado. Su hija era su hija, pero aún no se habían casado. 2 años después de un largo proceso de sanidad interior, de restauración, de liberación, de atenderlo semana a semana, se estaban casando. Hoy en día es un hombre completamente libre, renovado. Dios le ha concedido el crecer en su trabajo, el ascender, un mejor trabajo, un mejor ingreso. Se casó con su esposa, ahora tienen un segundo hijo y Dios restauró esa familia. Dios restauró un hogar. El hermano de Silvia, yo no recuerdo la enfermedad que tenía, solo sé que sus pulmones se llenaron de agua y ya no podía funcionar. Lo tenían conectado a una máquina y lo pusieron en una cama que iba girando. No sé si alguna vez han oído de eso o han visto eso. Lo que sí recuerdo es que el día que fui a orar por él, me tocó ponerme de rodillas porque preciso ese día estaba boca abajo en esa cama. Lo tienen todo amarrado, conectado a tubos. Estaba más al otro lado que acá. Y recuerdo que para poder orar por él, me tocó arrodillarme y poner el aceite en su frente y oré por él. 1 mes y medio después, puse las fotos allá, hice una presentación de todo lo que sucedió con él. Cómo estaba en esa cama, cómo lo habían dado ya casi por muerto. Y allá llegó el hombre a dar testimonio del poder de Dios. Dios lo sanó, Dios lo restauró, Dios obró, creó órganos nuevos, limpió su organismo. Hemos visto el poder de Dios. Si lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer otra vez. Si Él lo hizo en el pasado, volverá a hacerlo otra vez. Si Él lo hizo con Salvador, lo va a hacer contigo. Si Él lo hizo con Ana Luisa, lo va a hacer contigo. Si Él lo hizo con Rafael, el hermano de Silvia, lo va a hacer contigo. Si Él lo hizo con ese niño autista, lo va a hacer con tu hijo, con tu familiar, con tu primo, con tu hermano, con tu amigo. Si Él lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer. Sal de este lugar, para recordar las cosas que Dios ha hecho ya contigo. Y si por alguna razón puedes decirme que no has visto mucho el poder de Dios, ve a la Escritura, apropiate de esos actos de Dios sobrenaturales y crea en ti la expectativa para recibirlo. Y 2, crea esa cultura del testimonio. 2 cosas para terminar. 1, si no damos testimonio, si caemos en la negligencia de no recordar lo que Dios ha hecho, las consecuencias son gravísimas. Escúchame. Seguro que te vas hoy pensando: Dios sanó a esa mujer, ya estaba en la mesa de cirugía y Dios le removió el cáncer. Y te vas pensando en ello. Pero poco a poco, si no lo recordamos y lo repetimos, poco a poco otras cosas ocuparán nuestro pensamiento y nuestras conversaciones. Y empezamos poco a poco, eso no sucede de la noche a la mañana. Poco a poco dejamos de hablar del cáncer que fue sanado, del autista que fue sanado, del riñón que fue regenerado. Dejamos de hablar poco a poco y empezamos a hablar más de otras cosas. Otras cosas ocuparán nuestra mente y nuestras conversaciones. Los problemas empezarán a ocupar más espacio en las conversaciones. Y cuando te des cuenta, poco a poco hemos desplazado lo sobrenatural de Dios de nuestra boca y nuestro corazón y nuestra mente. Y cuando hemos desplazado lo sobrenatural de Dios, entonces no hay expectativa de ver lo sobrenatural otra vez. Y cuando no hay la expectativa de ver lo sobrenatural otra vez, sencillamente hemos desplazado a Dios y le hemos dado lugar a lo que nuestros ojos y la carne natural puede ver.
¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.